Saludos amigos, voy a intentar dar respuesta a una pregunta que me hace el amigo. Él me plantea que si una persona tiene la intención de hacer algo, tiene los medios, tiene conciencia de lo que va a hacer, y sin embargo, por ejemplo, dice él, matar a una persona, y sin embargo no lo ejecuta, simplemente lo piensa, se queda en la esfera del pensamiento. Él me pregunta que si esa persona que ha pensado eso, pero no lo ha llevado a la acción, si es inmoral por eso. De alguna manera, Eddie, ya ese tema yo lo había abordado hace un tiempo, precisamente por una pregunta que me hizo una joven de 19 años en un aula de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Centro Regional del Este, lo que le dicen el CURE. Ella me dijo en medio de una clase que se soñaba muy frecuentemente teniendo relaciones sexuales con su padre, y que eso naturalmente la mortificaba mucho. De hecho, ella decía que se sentía inmoral por soñarse ese tipo de cosas. Parece que entendió que yo era la persona indicada para que le aclarara si eso la hacía inmoral o no. Entonces resolví el problema recurriendo al argumento que da Freud, que da Sigmund Freud sobre el análisis que él hace de los sueños. O sea, Freud trabajó bastante los sueños, y lo primero que nosotros entendemos cuando hablamos de sueño es que en el sueño tú no eliges lo que quieres soñar ni lo que puedes soñar. Tú no eliges el sueño, tú no tienes libertad. Entonces eso ya de plano ya descalifica para que algo sea inmoral o moral si tú lo haces durmiendo. O sea, no tienes conciencia de lo que hace, por tanto no tiene libertad, tampoco tiene intención, y ninguna de esas cuestiones que decíamos en el video anterior que deben darse para que una acción pueda ser juzgada moralmente no se dan. Pero el elemento más definitivo de todo es que el sueño no es acción. O sea, algo que tú sueñas no se puede considerar como una acción. En ese sentido, entonces, no entra dentro del ámbito de lo moral o lo inmoral el sueño. Aunque el tema se complicó precisamente porque en esa aula estaba un pastor. Tenía una iglesia, pastoreaba una iglesia en Higüey, y entonces me hizo esta pregunta. Me dijo que conocía a un señor de 52 años. Cuando él habló en esa época de un señor de 52 años, yo me lo imaginé un señor muy viejo o mayor, pero da la casualidad que yo tengo 52. ¿Qué te parece? Bueno, el asunto es que ese señor de 52 años él le cuenta que un día en la mañana, cuando él se levantó, que se puso trabajo, como de costumbre, fue al baño. Parece que era una casa de esa que tenía un baño común para todos. Entonces él fue al baño, y al ir al baño pasó por el pasillo donde están las habitaciones de las hijas, y una hija de él, adolescente, que se acababa de bañar, había dejado la puerta abierta y se estaba cambiando. Entonces él la vio desnuda, y dice que cuando se estaba bañando, sin una cosa que él no realmente ni pensó ni deseó ni nada, bueno, se descubrió teniendo una erección. O sea, que había tenido una erección. Parece que el instinto biológico, el hecho de ver a la hija, no la vio como hija. O sea, no él como persona, o sea, no es él pensando conscientemente, sino el instinto. Entonces eso lo mortificó mucho, lo mortificó de tal manera que el hombre dice que ni siquiera se desayunó, sino que prácticamente se abandonó la casa corriendo, porque el haber pensado eso, o se le había producido la situación, lo hizo sentir incómodo, lo hizo sentir inmoral, lo hizo sentir sucio, qué sé yo, toda esa cosa. Entonces él dice que camino al trabajo, mientras iba al trabajo, trató de pelear contra ese pensamiento que se le había originado, y esas imágenes,
y que por más que quiso evitar el pensamiento siempre recurría. Tú sabes que habitualmente o por lo general, cuando uno quiere alejar un pensamiento, el pensamiento siempre recurre. O sea, como haciéndotelo de maldad, tu estado inconsciente te lo trae siempre al consciente para que tú tengas que resolver ese conflicto. Entonces, cuando llegó al trabajo, él cuenta que parece que las actividades, se envolvió en las actividades y se olvidó de ese asunto. Pero ya al final del día, que fue lo que más le preocupó, él descubrió que había tenido una nueva erección. Entonces, al tener esa situación, inmediatamente cogió para donde el pastor, para que el pastor lo orientara y le dijera cómo debía manejar la situación. Entonces, el pastor naturalmente recurrió al argumento bíblico, puso a hacer algunas terapia, en este caso de fe, o sea, de pedir, de orar, de leer, en fin, esas cosas, que no está mal. Ese es el trabajo que haría un psicólogo. O sea, él lo trabajó como con las herramientas que tenía, pero me hizo la pregunta a mí para que le ayudara a decodificar un poco mejor si ese pensamiento que tuvo ese señor lo hacía inmoral. Entonces, fíjate que aquí se cumplen elementos importantes para el hecho moral. Él realmente tiene conciencia de lo que hace. El pensamiento se da consciente, aunque realmente él no puede elegir qué pensar o no en un momento determinado. O sea, no es un pensamiento que él desea, es un pensamiento que llega, que son cosas diferentes. No es un pensamiento que él se pone a desear pensar eso sobre la hija. No, es un asunto que le llega y la atormenta. Entonces, la mayoría de gente iba a decir, lo va a condenar y va a decir que, bueno, que es inmoral todo eso, pero te vuelvo y te respondo con esto. Es que la moral lo que juzga es hechos. El pensamiento no es un hecho. Si fuéramos inmorales por las cosas que nosotros pensamos, pues entonces todos fuéramos inmorales y muy inmorales, uno más inmorales que otro. Pero bueno, en fin, porque el que es una persona sana en algún momento de su vida ha pensado cosas que le avergonzarían. Por ejemplo, lo más común que uno puede decir es que ha pensado mencionarle la madre al jefe, o que se le ha mencionado en el pensamiento, o al profesor que te jode mucho, o que te está jodiendo mucho en un momento determinado. En fin, se piensan muchísimas cosas, y muchísima gente piensa muchísimas cosas. Ahora, como dirían los psicólogos o los antropólogos, ahí es que está la llamada civilización. O sea, eso es lo que nos diferencia a nosotros de los salvajes. El pensamiento nosotros se puede dar. Nosotros podemos querer una guerra, queremos hacer una guerra contra Haití, hacer un muro, un campo de concentración. Ahora, eso, si tú no lo llevas a la acción, que ni siquiera lo manifiesta en palabras, ni lo manifiesta en ningún tipo de acto, eso no te hace inmoral. O sea, la moral es un constructo social, es una construcción social, y como construcción social lo que juzga son los hechos. El pensamiento no es un hecho, por tanto. Entonces, en ese sentido, déjame decirte que no es una acción. O sea, de hecho no es una acción. El pensamiento no se puede juzgar como acción. Entonces, fueran inmorales, por ejemplo, muchísimos pensadores, muchísimos poetas que han dicho de todo, barbaridades se han dicho, y eso necesariamente no lo hace inmoral. O sea, lo que tú piensas no te hace inmoral. Ahora, las acciones que tú realizas sí te hacen inmoral, pero inmoral, volvemos a lo mismo. Y bueno, este no es el momento de explicar eso, porque la moral va a depender del contexto social, o sea, de cada sociedad. Cada sociedad tiene sus propios valores, propia moral, y juzga lo que es bueno y lo que es malo según lo que hayan acordado. Ese es un tema que tengo pendiente, que tengo que responderle a algunos comentarios, algunas preguntas que hizo el profesor Osiris Torres sobre la cuestión de ese mismo video. Tengo que darle una respuesta a él también. Bueno, pues te agradezco que te haya molestado en hacer la pregunta, y espero tus comentarios y tus inquietudes de nuevo. Me dio gusto y placer saber de ti. Cuídate.